Bueno, y se ha aprobado la ley de ingresos y no hay cambios en este país. Parece que la dulce tranquilidad es lo que más gusta a una clase política, que empezó, eso sí, con un tono muy duro. El PRI le mandó un desplegado, hizo público un desplegado y le mandó una carta al secretario de Hacienda diciendo que no iban a tolerar no sé cuántas cosas. Decían que el gobierno no había dado los datos apropiados, y uno de los elementos que estaba presente en esa primera comunicación es que iban a bajar el IVA y que contaran con eso casi como una decisión política. Finalmente el PRI no cumplió con esa parte, pues sabe que estaba jugando esta especie de populismo fiscal chiquitito de que vamos a bajar los impuestos, pero no tanto para que no se descuadre un tema que en este país tiene muchísimos años, que es el vigor de la propia recaudación fiscal. Somos uno de los países que peor y menos recauda en América Latina, pero en fin, no hay cambios en el IVA, el PRI se echa para atrás. Es el segundo año en el cual esta mayoría constituida por el PRI y el Verde lanzan el mensaje de que todo sigue igual, y entonces uno políticamente tiene derecho a leer que hay grupos que se siguen beneficiando de este statu quo, y por lo menos los cambios en las mayorías que hemos tenido no reflejan una gran transformación. Se desquitaron con los fumadores, decidieron que el IEPS a los cigarros podía compensar en algo esta, digamos, necesidad de recaudar un poquito más para atender a las entidades federativas que más han sufrido. En cualquier caso, la presión de los gobernadores llevó a los diputados a ubicarse, diciendo: a ver, señores, lo que no podemos en estos momentos es reducir la recaudación, porque una parte de la misma nos toca a nosotros. En fin, nos quedamos, tarín marín, en los mismos niveles que el año anterior. Yo creo que sí es muy impresionante esto que decías al final, Leonardo, cómo se comprueba una y otra vez la fuerza de los gobernadores, y en este caso fue utilizada como en esos movimientos de la defensa personal, en donde se aprovecha el golpe que viene para jalarlo en lugar de contrarrestarlo con otro golpe, ¿no? Porque tengo la impresión de que el Ejecutivo se murió de risa cuando le dijeron: vamos a quitar de un punto del IVA, y entonces les transmitieron: pues quítenlo y nosotros se lo vamos a reducir a los gobernadores. Los gobernadores entraron, hicieron cuentas y dijeron: no es posible que nuestro partido, porque la mayor parte de los gobernadores, 20 de los 31, son del PRI, le dijeran a su partido: oiga, ¿nos está usted quitando a mí? El gobierno federal no va a tener mayor afectación con este 1%. Entonces hubo que venir para atrás con todo esto, lo cual pinta la situación de esta desorganización del poder en términos generales, ¿no? Está atomizado, está dividido en diversas fuerzas, en diversos liderazgos, como veremos en otro momento. Está dividido en cuanto al aprovisionarse de los recursos públicos, y en este caso, en forma muy patente, los gobernadores volvieron a imponer su voluntad. Decías, Paoli, dices que hablaron con su partido. En realidad hablaron directamente, digo, seguramente lo hablaron con el partido, pero ellos le pueden tirar línea directamente a los diputados, que es en donde se lleva ellos a cabo los nombraron en gran medida, porque a final de cuentas ellos nombran a una buena parte de los diputados. Normalmente los diputados de mayoría se los dejan en los diferentes estados al nombramiento de los gobernadores, y los de representación proporcional son los que pueden el partido como tal jugar, ¿no? Sí. Seguramente lo platicaron, porque efectivamente la posición del PRI había sido un tanto electorera, es decir, buscando un efectismo electoral de decir: nosotros bajamos al 15% el IVA, lo podemos anunciar, a la gente le va a caer bien que le reduzcamos impuestos, como siempre sucede, y exhibimos que el gobierno no los quiere bajar, que el gobierno es el que está subiendo los impuestos y afectando el bolsillo de los electores. Era una jugada en términos electorales efectista, y a eso le estaba apostando el PRI, pero efectivamente a la hora de que eso se traduciría, como lo dices, Paoli, en el presupuesto de los gobernadores, que a partir de la alternancia los gobernadores han visto crecer su poder financiero también. Es decir, el federalismo se quiso aplicar a partir de darles mayores partidas a los gobernadores, pero no en lo que realmente implicaría un federalismo democrático, que es en mejorar los mecanismos de rendición de cuentas del dinero que reciben los gobernadores y que pueden utilizar a discreción. Entonces ahora se impusieron los gobernadores. En el PRI, a falta del liderazgo supremo, que era la presidencia de la República, pues entonces sí tienen que negociar más entre las diferentes partes del partido, los coordinadores de las bancadas, la dirigencia del partido y los gobernadores, que son los que en realidad más peso tienen. Al final, pues simplemente querría
terminar con el hecho de que seguimos envueltos en una reforma fiscal insuficiente. Efectivamente, seguimos recaudando el 11%, el 11% más o menos del Producto Interno Bruto es lo que recauda en México el Estado, frente al 19 o 20% en otros países latinoamericanos. Seguimos todavía con un déficit enorme en materia de recaudación de impuestos. Dos comentarios adicionales. Uno es el silencio que este año hubo sobre los llamados regímenes especiales. Para el auditorio que no está enterado, es una de las mayores infamias que se cometen contra los contribuyentes cautivos, como la mayoría de ustedes son. Consiste muy simplemente en una serie de exenciones que llevan a una devolución de impuestos monstruosa a las principales empresas de este país, tanto así, para que se den una idea, que en el 2006 el Auditor Superior de la Federación sacó un estudio en el cual encontró que las 50 principales empresas de México, no da los nombres, pero uno se puede imaginar cuáles son, habían pagado un promedio de 74 pesos por impuestos sobre la renta, vamos, al año, del 2001 al 2005, y que de IVA habían pagado 67 pesos. Ese es el tamaño de la inequidad. Hace un año sí hubo un gran escándalo porque algunos diputados sacaron el tema y se discutió bastante. Este año, por alguna razón que desconozco, no hubo casi discusión sobre el tema, se pasó. Y la única innovación que hubo, en la cual aparece una preocupación por el contribuyente, en este caso por la salud de la población, es el aumento en 7 pesos al impuesto a la cajetilla de cigarros. En ese sentido, solo menciono que fue uno de los ejercicios de cabildeo positivo más efectivos que he visto, porque se unieron los principales institutos de salud pública de México, encabezados por el Instituto Nacional de Salud Pública, Cancerología, para exigir que se frenara, que se redujera el consumo de tabaco a través del aumento en el precio, porque resulta que el erario, que el sistema público de salud se gasta cada año 45,000 millones de pesos en pagar los costos provocados por el tabaquismo. En ese sentido, el aumento, según las proyecciones que se hicieron y según lo que va a pasar, sí va a reducir el consumo de tabaco, sobre todo entre los más jóvenes, que es lo que está preocupando a los especialistas. Hay polémicas en torno a eso. Yo no me quedo del todo satisfecho porque otro de los elementos básicos de salud pública, que nos lo repiten hasta el cansancio, y los que tenemos unos kilitos de más nos sentimos perpetuamente interpelados, es la obesidad y la diabetes. Y ahí sí no hay absolutamente ni impuestos, ni IVA, ni nada que se le parezca. Las refresqueras. Además hemos visto el poder de estos grupos ahora que se manejó las listas mínimas para las escuelas. Y bueno, yo no fumo, por tanto le pueden subir al cigarro todo lo que quieran. O sea, no tengo, digamos, un interés directo en el asunto, pero me pregunto por qué no le suben a los refrescos, por qué no suben a los pastelitos, y por qué no se trata el tema de los regímenes especiales. Digo los dos comentarios que hace Sergio, porque ya los chotearon algunos de ellos. El primero y más visible de los regímenes especiales es el IVA, la tasa cero en IVA, lo cual te lleva a que una buena parte de estas grandes empresas que venden pastelillos, que venden, en fin, comida, pidan que una buena parte del IVA que ellos retienen a lo largo de la cadena se les devuelva, porque finalmente el producto que venden no está grabado. Y en muchos casos, algunos, o sea, además de que no se paga IVA por eso, en algunos casos esos productos se han revelado como un auténtico problema para la salud. A lo mejor no son del tamaño del tabaco, no lo discuto porque tampoco lo sé, pero el mismo razonamiento que usaron los diputados de proteger la salud pública lo pudieron usar para los refrescos, pastelitos y chucherías. Ahora, hay algunos especialistas, economistas, que me han dicho que también el impuesto como una vía de inhibición de alguna droga, el tabaco es la droga que más muertes ocasiona, viene después el alcohol y luego vienen todas las demás, las ilegales. Pero hay un límite, porque si te pasas de cierto nivel de impuestos, que desde luego el efecto en principio sería de inhibición del consumo, te puede promover el mercado negro, es decir, el contrabando
de cigarros en donde tiene impuestos más bajos, que puede ser contraproducente en un momento determinado, porque entonces la gente ya ni siquiera pagaría, si se va por el lado del contrabando, ya ni siquiera pagaría los impuestos que habían previamente. Entonces, incluso el Estado, ya digamos en un extremo, puede recibir menos recursos y menos impuestos por esa vía, y de todas maneras el consumo seguiría en términos parecidos. Entonces hay límites, y también hay muchos economistas que han dicho, a ver, sí se puede tasar, por ejemplo en este caso el tabaco, pero hasta cierto límite, porque si no puede ser hasta contraproducente. Y lo de los regímenes especiales, que es otro de los grandes temas que tocaba Sergio, pues está también en crisis porque están neutralizados. Algunos de estas exenciones son para los obreros, para los trabajadores, para grupos específicos de trabajadores, y otros son para las empresas. Entonces dicen, si quieren los quitamos a todos, y los meten a todos en problemas. O sea, no es tan sencillo el asunto de resolver lo de los regímenes especiales, porque se benefician también grupos de lo que antes se llamó la aristocracia obrera, o grupos que tienen un privilegio particular. ¿Esos pagan impuestos también? Esos pagan impuestos y debieran pagar impuestos, pero también tienen exenciones. Esto lo ha dicho varias veces el secretario de Hacienda, desde Cártens lo dijo. Pero se los quitamos a todos, dice, pero a todos. hay suficiente información para asegurar que quienes reciben más beneficios en el monto... Claro, son las grandes empresas. Son las grandes empresas, vamos. Según este estudio que mencionaba, en 5 años recibieron 585,000 millones de pesos. De devolución. De devolución de impuestos, sí. Las principales empresas no están incluidos en la devolución, los sindicatos, no, las grandes empresas, incluso están identificados, el 70% de esos 585,000 se lo llevaban las 50 empresas más grandes. No hay ninguna duda, y aun cuando la auditoría por ley no puede divulgar los nombres, pues es fácil observar cuáles son las 50 en expansión cuáles son las principales empresas, y uno hacer los cruces y decir, ya sabemos quién se está beneficiando con esas cantidades. Pero el hecho es que, por una razón o por otra, coincido plenamente con Leonardo Curcio cuando dice que pues la única innovación, compensación fue el aumento al tabaco, porque realmente de ahí en más de lo demás no hubo nada novedoso. Esta mayoría priista que según se iban a reformar todo, lleva 2 años y ha dejado todo idéntico. Por cierto, tenemos que ir a corte, pero decir que 3 de las comisionadas del IFAI fueron, que tiene que ver con impuestos y transparencia del SAT, fueron a la Suprema Corte a presentar una controversia constitucional contra la Comisión de Derechos Humanos, que no se le ocurrió mejor cosa que decir que el SAT no tenía por qué dar a conocer los créditos incobrables. Yo entiendo que los derechos humanos son de las personas, no de las empresas, y en todo caso cuando hablamos de dinero público no veo por qué la Comisión defiende eso. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, volvemos.